Así se ve y se escucha el fin de una era en México. Hoy, miércoles 13 de agosto de 2025. Me despido diciendo que, a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos, algunos de nosotros, con la dignidad y la vocación intactos. Desde los primeros esfuerzos por consolidar en nuestro país exitosamente la defensa de los derechos humanos. En esto, parafraseando a Cerati, solo me resta decir gracias totales a todos ustedes. Lamento profundamente la desaparición de la primera sala, que lleva décadas siendo histórica, pero confío en que su legado perdurará por siempre y siempre a la más alta protección de los derechos humanos. Así que gracias, gracias, gracias. Y solo me resta decir que verdaderamente para mí ha sido un privilegio. Muchas gracias. El cierre permanente de sesiones en la segunda sala la semana pasada y en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy es el cierre mismo de trabajo especializado en el máximo tribunal, que llega a su fin por la reforma judicial y la salida de las últimas 2 ministras y 5 ministros de la época de jueces de carrera. Y por eso, mientras hoy, en edificios de mármol y caoba se escriben los últimos capítulos de una era, vamos a tomar otro café en un lugar muy distinto. Aquí, en la comunidad Presa de Dolores en el municipio de Santa María del Río, en San Luis Potosí, donde la escuela primaria Ponciano Arriaga no solo logró un amparo histórico para dignificar sus espacios, sino que recibió en su patio a la jueza Araceli, quien al concederlo legitimó a una comunidad de mamás que enfrentaron las estructuras más básicas por la dignidad de sus hijos e hijas, cuando buscaron el amparo de las más altas instituciones. Y entonces un día como hoy la pregunta es simple. ¿Qué pasa cuando las estructuras supremas del poder se tambalean, pero las más básicas, como una escuela primaria rural, encuentran en la justicia su última esperanza? 1, 2, 3. Guardianes de la dignidad. Eso. Muchas gracias. Él es Arturo Alonso Sánchez Tabales, un abogado que en la comunidad y en la historia de las y los guardianes de la dignidad es el profe Arturo, pues transformó el derecho de amparo en una herramienta de aprendizaje poderosa no solo para la comunidad, sino para un país que enfrenta cambios que no debe perder esta forma de ejercer los derechos. Así cerramos un capítulo trascendente para dar paso a otro igualmente relevante, el de la legítima expectativa social. Porque sí, a pesar de todo, habrá un mañana. Y mientras toda una generación crecerá sin conocer el sistema de justicia que llega a su fin este mes, hay guardianas y guardianes que nunca olvidarán lo que lograron cuando eran solo unos niños, cuando eran solo unas niñas. Yo soy Alfredo Lecona y este es Otro Café. Mi recuerdo más feliz, yo creo que son las personas, tanto amigos que hice ahí que pues siguen acompañándome en mi vida desde la primaria, porque lo que mediaba fue el juego, ¿no? El juego, desde cuando era más chiquito, las traes, las escondidas. Yo nunca fui de fútbol tampoco, pero ya después, pues eran las pláticas, ¿no? Ya te juntabas nada más con el lonche y a platicar. Pero al final, el juego, la plática, eso son las amistades que aún mantengo y que me atrevería a decir que son las más profundas también que he hecho. Y por otro lado, y seguimos jugando, ¿verdad? Y por otro lado, también los maestros y maestras. Yo creo que, por ejemplo, la Miss Alicia, de primero de primaria, que me enseñó en lengua de señas a cantar el himno de la alegría. Eso nunca se me va a olvidar, ¿no? O la Miss Estela. Así. Y va así. Y canta, sueña cantando, me parece. Y bueno, varias, principalmente maestras, ¿verdad? Pero también está el profesor Jorge Cos, de quinto de primaria, que era casi militar su formación, pero la verdad es que dejó mucho en mí también. No las prácticas pedagógicas, pero sí cierto cariño. Entonces al final lo resumirían las personas, los amigos, las amigas, maestros, maestras. Incluso también siempre fui muy amiguero y entonces siempre, por ejemplo, las personas de intendencia
Eran, Arturo, ¿cómo estás? Y la saludaba, ¿no? Platicaba con ellos, las personas, por ejemplo, de las tienditas, de las cooperativas, ¿no? También palomita y con sus tortas de tinga de los viernes, esos sus nachos. La verdad es que esos son los recuerdos que tengo de la primaria. El peor puede que sea también el ahora llamado bullying, que si bien ahora reconozco que nunca fui el más bulleado, pero bueno, al final ciertas bromas, ciertas expresiones desde cuestiones físicas hacia mi persona o por otras cuestiones, pero ese menoscabar tu dignidad, ahora lo nombro así, pero yo creo que es eso, o sea, la carrilla, en San Luis lo decimos así, la carrilla o el bullying que uno puede llegar a sufrir, y el llegar a tu casa, ¿no? El llegar a tu casa y decir, híjole, pues ya no sé si quiera regresar a ese espacio en el que ya no te sientes seguro. Ese probablemente sea mi recuerdo menos grato de la primaria. ¿Tu recuerdo más grato de la primaria, José Arriaga? Pues aquí, híjole. A ver, ¿qué has venido? ¿Cuántas veces? Cálculale, échale un número. Yo creo que he venido unas 50 veces. Y pues yo en mi historia personal sí veo un antes y después, un Arturo antes y después de conocer a la Ponciano, conocer a las guardianas y guardianes, porque tiene que ver con mi praxis como profesor, como defensor de derechos humanos, como abogado y como persona. La Ponciano Arriaga, pues, como me gusta mencionarlo, creo en la frase de Paulo Freire que dice: nadie educa a nadie, sino nos educamos en comunidad y mediados por el mundo. Yo no vine a educar ni a enseñar algo en concreto aquí, vine a platicar, a dialogar, a proponer, y me llevé pues muchas enseñanzas, muchos aprendizajes de niños y niñas de quinto de primaria que ahora están en secundaria, de las mamás valientes, de algunos profesores también que, aunque las autoridades les decían no les acompañes, no les abras la puerta, no los recibas, estas personas docentes comprometidas y comprometidos pues encontraban la forma de seguir haciendo comunidad. Hola, estamos en la Ponciano Arriaga, en donde fue el centro de todo el proceso, de toda la vida de los guardianes de la dignidad, y pues estamos con Luis Mario, uno de los guardianes. Se siente bien ser parte de esta organización. Yo ahorita estoy aquí sin haber visto las imágenes previas de su lucha, del triunfo de los guardianes, y hay una escuela viva, ¿no? Hay una escuela bonita, bien pintada, donde están ahí tus amigos jugando fútbol. Pero ¿cómo era antes? No, antes no había muchas cosas. La escuela no estaba pintada. Cuando llovía mucho o usaban mucho los baños y pues se desbordaba, ¿no? Se desbordaba el agua, se tiraba el agua y volvía mal. ¿Hace cuántos años fue? Hace como 1 y medio, 2. 1 y medio. Yo estaba en quinto, sexto, por ahí. ¿Ahorita ya estás en la secundaria? Sí, en primero. Wow. ¿Y está dónde tu secundaria? Aquí más adelante. ¿Y qué fue para ti el cambio que vivieron, lo que lograron? ¿Cómo lo podrías contar de diferencia de tu primer año a tu último año? No, pues sí, hubo bastantes cambios, mejoró mucho la escuela, los baños, mejoró todo, cómo estudiamos. Antes estudiábamos y había olores fuertes para allá. Pusieron la barda. Pusieron la barda. Si ahorita estuviéramos hace 3 años, ¿qué estaría viendo ahí? Estuviera viendo las casas que están allá, donde había animales. ¿Se sentían inseguros? Inseguros. Sí, porque había muchos olores malos, desagradables. Y también fíjate, me acuerdo mucho cuando nos contaban que por lo mismo se me caen los perros antes, y entonces en las cartas que escribieron era la necesidad que se detectaba era: necesitamos bardas porque se meten los perros a robarnos nuestro lunch. Vinían los perros y se los comían, si los descuidábamos. ¿Y se sentían, no amenazados? ¿Nada más llegaban y se comían su...? Sí, nomás de repente llegaban, se los agarraban y les cuando se quedaban sin lunch. ¿Cuál era tu salón? Este salón, el del último. ¿También cambió el salón mismo? También cambió mucho el salón. Pusieron un nuevo pizarrón
Sí, es muy viejito. Oye, ¿y tú te acuerdas del día que vino la jueza? Sí, ¿Cómo fue? bonito. ¿Quién quiere ser una autoridad? Muy bien. ¿Un secretario o una secretaria de alguna institución como los que les presenté? ¿Sí? Bueno. El centro de todo el proceso, ¿te acuerdas que fue? Se reconstruyó porque hay algo. Ustedes tienen algo que no se los puede quitar nadie, ¿te acuerdas? La educación, de hecho. La educación como derecho, ¿verdad? Su derecho a la educación. Como les dije, este es un trabajo de ustedes, donde ustedes fueron con la juez y la juez habló con las autoridades y ustedes lograron todas estas cosas hermosas que hay ahora en su escuela. Pensábamos que no llegaría a esto porque estábamos muy alejados de la ciudad. Y eso. Decirles a ustedes, ¿sí?, el contenido de esta resolución. Muchas gracias. Se dice fácil y se entiende mejor si leemos los libros en los que Perteneces documentó la historia de Guardianes de la Dignidad. Pero además de la complejidad para salir de las estructuras y caminar a una escuela rural para explicar una sentencia a niñas y niños en el patio de su escuela, se encuentra lo que puede despertar en todos los niveles en una comunidad cuando se apela a la justicia. Las mamás se enfrentaron tanto a la amenaza de desistirse si no querían, imagínate, perder a sus hijas e hijos, hasta la estigmatización y calumnia por parte de autoridades escolares e incluso de madres de familia a quienes se les mintió diciéndoles que la mejora de la escuela vino del gobierno y no del amparo de las familias ante el Poder Judicial de la Federación. Es que lograr el vínculo entre la comunidad y sus defensores no es una frase bonita, también es una herramienta para evitar las presiones. Es la construcción de confianza que solo se puede lograr como la logró el profe Arturo, en la comunidad donde ya tiene ahijadas y comadres, con lo que ya decimos todo. Yo me llamo Diana Ferrer Rodríguez. Soy mamá de Stephanie Guadalupe Ferrer Rodríguez. Mi nombre es Stephanie Guadalupe. Cecilia Guadalupe García Rodríguez. Ya estoy en primera de secundaria. Vinieron unas personas y nos invitaron que si gustábamos en así que cambiaran nuestra escuela y nosotros dijimos que sí. Y entonces nos reunimos 4 mamás y metimos una demanda para que nos apoyaran a mejorar la escuela. ¿Qué expectativa tenías de la primera vez de hacer algo así? Que los fueran a hacer caso, que no les fueran a hacer caso. ¿Y cuál era lo primero que pasaba por sus mentes cuando decidieron? Pues la verdad, miedo. Miedo. Sí, porque dijimos que pues, a lo mejor no era real, no era cierto, porque nos empezaron a pedir así copias de acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio y la INE de nosotros. Y pues la verdad yo sí sentía miedo, porque pues yo dije, ¿qué personas vienen a proponer esto? ¿Quién nos garantiza que sí nos van a escuchar? Vamos a ser escuchadas. Y no, gracias a Dios que sí lo logramos. Sí, a pesar de que hubo mucho... Bueno, al menos a mí fue la única mamá perjudicada porque por hacer un bien me tomaron a mal. ¿Tuviste represalias por emprender esto? ¿De qué tipo? Con el director, con los maestros, porque dijeron que estaba haciendo las cosas mal. De hecho, me querían demandar para que me quitaran los niños al día. ¿Por demandar al Estado que la escuela fuera digna? Sí, porque dijeron que no estaba bien lo que estábamos haciendo. ¿Y cómo se rompe el miedo, las amenazas y lo que tuvieron que romper para soltar esto? Porque yo, haga de cuenta que yo no me querían como atacar, pero al mismo tiempo yo no me dejé. Porque yo hablé con Arturo y le dije lo que estaba pasando, porque querían que me retirara, que ya no siguiera la demanda, que ya parara esto, que porque si yo le seguía, entonces me iban a quitar los niños. Y yo les dije que no iba a firmar nada hasta no hablar yo con mi abogado. Y ya yo hablé con él y me dijo que no, que yo estaba respaldada por ellos y que no, si yo quería, no firmara. Y si yo quería, pues firmara, pero yo no firmé. Yo sí no te dejaste. No me dejé y no
no firmé. Podemos decir que es un primer acto de valentía, pero desencadenó otras cosas, ¿no? O sea, el momento en el que tomas la firmeza y la decisión de no dejarte, ¿qué sucede? ¿Hay apoyo de la comunidad? ¿Se empieza a poner la cosa más difícil o qué sucedió? Porque la comunidad estaba, haga de cuenta que el director y los maestros pusieron en contra, haga de cuenta que a la gente la pusieron en contra mía, pero porque no sabía realmente lo que estaba pasando, sino que el director les estaba mintiendo, no les estaba diciendo cómo eran realmente las cosas. Y por eso ya después, cuando la gente se dio cuenta de que el apoyo que había llegado era por parte de la demanda que nosotros habíamos puesto, y entonces ya se fueron en contra del director. Cambió la cosa. Quiero decirles que estaré muy atenta para que las autoridades correspondientes concluyan su trabajo y puedan tomar todos ustedes sus clases en las mejores condiciones, de lo cual les voy a mantener informados. ¿Cómo fue ese momento con la jueza? ¿Cómo lo recuerdas? Pues haga de cuenta que nosotros hicimos, bueno, los niños hicieron sus cartas, nosotros también pidiéndole a la jueza, pues sí, que nos apoyara, que nos ayudara, que viera la necesidad que tenía la escuela, y ya después nos dijeron, no, pues que sí, que ya nos habían respondido que sí iba a llegar el apoyo. ¿Y que viene la jueza? Sí, ya después cuando cuando arreglaron todo lo que nos ayudaron, vino la jueza y vinieron más periodistas. ¿Tú estuviste ahí ese día? Sí. ¿Cómo fue? Pues muy emocionante porque vimos que llegó la jueza y todas las personas que nos iban a ayudar, que nos ayudaran. Al principio tenían los maestros, el director no quería que fuera. ¿Que no quería que fuera la jueza? Sí, no quería que fueran algunas personas ahí, pero después sí tuvimos la oportunidad de conocerlo y nos dio mucha emoción y alegría. Sí, y pues ya después de eso los perros ya no se podían meter y ya no nos quitaban lonches y tenían menos emoción de ir a la escuela porque ya podían meternos al baño sin que nos dijeran que no podíamos pasar porque no había agua. ¿Tu nombre es? Rosa Elena Guimán. ¿Y el tuyo? Juliana. Rosa, Juliana, ¿cuál es su partecita en la historia? ¿Cómo vivieron ustedes esta lucha? ¿Como familia, primero que nada? ¿Como comunidad? Después, ¿cómo se enteraron? ¿Cuál fue el primer contacto con Arturo, con las personas de Perteneces y esta batalla que dieron y ganaron? Bueno, pues empezamos así como familia y pues como comunidad. Y pues sí, nuestro primer contacto fue con Arturo. Y pues ya después de ahí conocimos de sus compañeros de Arturo. Y pues fue bonito. ¿Y qué sentiste cuando alguien te puso, o Arturo en este caso, la posibilidad de un cambio en la escuela? ¿Cuáles eran las condiciones que te dijeron sí tenemos que emprender esta lucha? Pues más que nada por el bienestar en este caso yo hablo personalmente de mis hijas, para que tuvieran un lugar más digno en donde poder estudiar. Y pues la verdad que sí fue un cambio bastante favorable. ¿Por qué tenía que haber un cambio digno? ¿Qué estaba pasando en tu escuela? Pues no, los baños no estaban seguros, no estaban limpios. Y en la parte trasera de los salones había un hoyo en a los niños, tanto con niños y padres de familia corrían riesgo de caer. ¿De plano? Y cuando la escuela empezó a remodelarse, todo fue cambiando porque ahí era más bonito, un lugar más seguro. ¿Te tocó en el sexto año? Sí. ¿Y cómo sentiste el cambio? O sea, ya te ibas, pero ¿sentiste que dejaste algo ahí para las siguientes generaciones? Y sí, sentí que dejé como un lugar seguro para las demás generaciones. Órale. ¿Y cómo se convive con esa... no todos en la primaria tenemos la capacidad, tuvimos la capacidad de hacer cambios o la conciencia de hacer un cambio en nuestra escuela
o nuestro entorno, ¿no? ¿Cómo te lo llevas eso? Pues al principio todo era muy diferente, pero después conforme fue cambiando la escuela, pues siendo así más, un lugar más seguro y para que las demás generaciones nos pudiera tener un lugar más seguro y digno de donde estuviera. ¿Cómo enfrentar todos esos miedos, de esas barreras que están ya ahí de entrada? ¿Quién sabe cuántos esfuerzos no se han quedado ahí? Porque a lo mejor ganó la presión. ¿Qué le dirías a todas esas, a las mamás, a los papás? Pues yo les diría que hablen, que no se queden calladas, que se acerquen con personas que sí saben, porque de vez uno no habla por miedo, pero si uno se deja, como haga de cuenta, por decir, como a mí lo que me pasó, si yo hubiera firmado, pues no se hubiera hecho todo lo que se hizo. Y sin embargo, no me dejé, luché para que la escuela saliera adelante, para que nos apoyaran con todo eso. Y yo les diría que a las mamás que pues sí, no se queden calladas, que busquen oportunidades y busquen gente que le echen muchas ganas para que su escuela esté bonita como la de nosotros. Que sí, lo mismo, que no tengan miedo a hablar y que hagan que sus derechos valgan, que busquen personas a quien nos pueda ayudar, como los de Renace, y que no tengan miedo para que su escuela esté mejor. Que se puede, ¿verdad? Sí, que sí se puede y todo. Que hablen con sus papás sobre lo que puede pasar si hacen valer sus derechos. Que hablen con sus papás sobre lo que está pasando en otras escuelas y que sí se puede lograr lo que ellos se propongan. Sí, pues yo de mi parte, muchas gracias a mi compadre Arturo y a mi comadre Raquel. Porque sí, ¿verdad? Porque gracias a esto nos hicimos compadres, y muchísimas gracias a todos los de la organización y muchas gracias por su apoyo. Cuando va la jueza a la primaria a leer, a compartir la resolución, lo que decían las mamás que estaban en este grupo, muy valientes y todos, decían, estamos muy contentas porque se contó la verdad. Entonces, ese contar la verdad era justamente decir que la mentira era lo que el director y otras madres de familia, hay que decirlo, habían ido tejiendo, habían ido narrando para pues desarticular esta organización, ¿no? Cuando la comunidad se da cuenta que estas mamás, que eran 2 o 3 mamás que seguían ahí al pie del cañón, pues eran parte de algo más grande. Entonces al final de la jueza nos buscan y nos dicen, a ver, Arturo, nos pueden explicar bien, porque a nosotros nos habían dicho que esto era por un programa de gobierno, que era por las autoridades, pero no sabíamos nada de esta demanda, ¿verdad? Entonces, pues... ¿Qué parte de la escuela es nuestra? Que era parte de la escuela es nuestra, que claro, o sea, que eran pues dádivas de gobierno, ¿no? Y no, el hecho de que la jueza fuera la comunidad, lo que implicó fue que las otras personas que no estaban tan involucradas se dieran cuenta que fue gracias a que un grupo de mamás con sus hijos e hijas accionaron sus derechos y fueron lo suficientemente valientes para resistir. Sí, ese momento sí fue súper potente y también hasta como abogado comunitario fue el reconocer que el trabajo se hizo con la mejor intención, pero también con siempre intentando, ¿verdad?, poner lo ético en el centro y de decir, a ver, el hecho de vencer el ego de la abogacía y poner en el centro a las personas, pues al final fue lo correcto, porque se logró la reconstrucción de la escuela, se evitó poner en un riesgo a las mamás, a las infancias, y se logró que no solo eso, sino que se les reivindicara o que se les reparara ese daño a su reputación, ¿verdad?, que se les había hecho por el hecho no simple, ¿verdad?, al contrario, por el complejo hecho de exigir lo que por constitución ya se les... Por el acto heroico de pelear por tus derechos. Justamente. Por ahí. Los Guardianes de la Dignidad es un grupo que construimos y que hicimos aquí durante el año pasado. Eran los niños y niñas de quinto B, se sumaron alguien más, ¿verdad? Se sumó más gente, que el primo, que el amigo, etc. Junto con el maestro también de quinto B, estuvieron participando y creamos ese lema, ¿verdad?, que es Guardianes de la Dignidad, constructores de mi escuela. ¿Me ayudan a gritarlo? Guardianes de la Dignidad,
constructores de mi escuela, guardianes de la dignidad. Muchas gracias. Yo soy Alfredo Lecona. Nos escuchamos en otro café y nos vemos la próxima semana.